El tema del día de hoy, que se llama la hermandad cristiana, hermanos. La hermandad cristiana, y vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 43 al 47. Hechos 2, versículo 43 al 47. Y la predicación del día de hoy se llama la hermandad cristiana. Porque es un tema hermoso, precioso, hermanos, porque es una nueva vida para todos aquellos que han tomado decisiones, para todos aquellos que han dejado su pasado, todo lo que fueron, todo lo que hicieron, ha quedado atrás. Y ahora hemos decidido seguir a Cristo. Entonces Cristo nos ha tomado a todos para llevar una nueva vida. Y entonces Dios nos va instruyendo y nos va guiando para que llevemos esa nueva vida como a Él le agrada y como verdaderamente todos debemos vivir, ¿sí? Entonces dice la palabra así: y sobrevino temor a toda persona. Primeramente, hermanos, ¿sí? Cuando hay temor, no es ese temor del que se dice o que se entiende como un miedo, no. Es un temor a fallarle a nuestro Señor. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos temor de volver atrás, tenemos temor de caer en tentación nuevamente, tenemos temor de la desobediencia, tenemos temor de que por alguna falla podamos, vituperar el nombre del Señor. Entonces, un cristiano debe andar siempre en temor, pero un temor santo para no fallarle a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vino el Espíritu de Dios y hubo muchas maravillas y señales, dice, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Primeramente dice, todos los que habían creído estaban juntos, ¿sí? Ahora, para poder estar juntos necesitamos tener todos el mismo sentir y todos debemos vivir sobre el mismo fin. ¿Sí? No podemos estar juntos y cada quien teniendo un pensamiento diferente, cada quien pensando o hablando diferente, no. Por eso es que el Señor, cuando hace la obra en el hombre o en la mujer, todo cambia. Dice, cambia su manera de pensar, cambia su manera de ver, cambia su manera de hablar, cambia su manera de hacer las cosas, hasta cambia su manera de vestir, ¿verdad? Uno rápidamente se da cuenta cuando hay frutos del arrepentimiento, ¿sí? Hemos escuchado, por ejemplo, una persona que es muy mal hablada, que tiene mucha maledicencia, o que es muy grosera, ¿verdad? Y que para todo, se le hace natural decirlo. Pero cuando viene la obra del Señor y entra el Espíritu de Dios en cada uno, todo eso se acaba. Él mismo se frena al decir las palabras. Ya no las puede decir porque el Espíritu le ayuda a que todo eso quede atrás, todo eso va cambiando. Entonces, cuando dice todos los que habían creído estaban juntos, es que había una armonía dentro de ese grupo, hermanos, ¿sí? Porque estaba reinando el Espíritu de Dios. Y ese es el llamamiento para todos nosotros, ¿sí? Que cuando estamos juntos, así como ahorita estamos juntos, debemos estar en el mismo sentir. No es que yo pienso diferente o hablo diferente o los demás son así pero yo soy así. No, por eso el Señor a través de la palabra nos está mostrando cómo fue, ¿sí? Si se dan cuenta hay un subtítulo, dice la vida de los primeros cristianos. De ahí venimos nosotros, hermanos, de la iglesia primitiva. De ahí nos desprendemos, venimos detrás de esa primera iglesia.
Y esa primera iglesia es nuestro ejemplo a seguir. Esa primera iglesia es la que nos va guiando como eran los primeros cristianos. ¿Y por qué? Porque bueno, el Espíritu de Dios pues fue el que bajó en esa iglesia primitiva, y al mismo tiempo fue el Espíritu que fue guiando. Y al mismo tiempo nos sirve para ver si realmente nosotros estamos caminando igual, de la misma manera como fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, primeramente dice, estaban juntos. Y el estar juntos significa que todo estaba bien entre ellos, ¿verdad? Les puedo poner un ejemplo de todo lo contrario. ¿Se acuerdan que pasó el tiempo de la pandemia? Y mucha gente no salió de sus casas. Mucha gente perdió sus trabajos. Y mucha gente se guardaron en sus casas. Y desgraciadamente no fue tan hermoso como se hubiera querido, porque se mantuvieron juntos las familias y los hijos y no vivieron en armonía. ¿Por qué? Porque cada uno trae sus propias formas de pensar, su forma de ser, y como no hay temor ante las cosas de Dios, había muchos problemas en los hogares, muchos pleitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaban en el mismo sentir, sino fue perjudicial el que estuvieran juntos. ¿Sí? Pero no fue así con la iglesia primitiva, no fue así con los primeros cristianos, sino todo lo contrario. Estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, hermanos, yo les quiero comentar aquí este punto, porque a veces se oyen comentarios, bueno, pero nosotros no estamos vendiendo nuestras propiedades y no las compartimos. En este momento, en esa situación que estaba pasando la iglesia primitiva, estaban en persecución. Entonces, estaban perdidos, tenían perdidas todas sus propiedades, estaban sometidas bajo el régimen romano. Entonces vino la persecución después de la muerte de Cristo, y ellos ya no tenían ninguna oportunidad de poder librarse de todo lo que venía tras de ellos. Entonces lo que hacían ellos para no perder más de lo que ya le estaban quitando, pues vendían sus cosas y las repartían para que pudieran sobrevivir en lo que pasaba todo esta andanada de persecución. Recuerden que era persecución a muerte. Todo cristiano estaba perseguido, pero a muerte. No solamente era persecución, sino a muerte. Ustedes mismos saben cómo Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y perseguía a todos los cristianos. ¿Sí? Y él consintió, recuerden, consintió la muerte de Esteban, ¿verdad? Él es uno de los que puso el sí de decir que Esteban fuera apedreado. Así era para todos los cristianos. Entonces, de alguna manera, ellos pues querían recuperar un poco de lo que tenían, porque ya tenían perdido todo. ¿Sí? Entonces aprovechaban, y eso que tenían, lo poco que tenían o lo que vendían, lo usaban para ayudarse los unos a los otros conforme a la necesidad, dice, de cada uno, ¿verdad? Y perseverando unánimes cada día en el templo, perseverando unánimes, hermanos. Aquí es importante entender que la iglesia primitiva estaba unida en todo, y no había diferencias entre los hermanos. Hoy en estos tiempos vemos en muchos grupos que se dicen hermanos, pero también vemos cuántas diferencias tienen y cuántos problemas tienen. Grupos que se dicen cristianos en problemas, por todo tipo de situaciones, por todo tipo de cambio de manera de pensar. Cada quien piensa diferente, cada quien cree que la doctrina es una y la doctrina es otra. Por eso hay tanta religión. No estaban unánimes, ¿sí?
y ni siquiera tenían el mismo sentido. Ahora, en ese tiempo, en la iglesia primitiva sí era así, pero en este tiempo no es así, ¿sí? Entonces, necesitamos, dice, perseverar unánimes, juntos, todos, haciendo a un lado todo aquello que nos estorbe para poder estar juntos y unidos, ¿sí? Unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué significa sencillez de corazón, hermanos? Nadie se creía más que nadie, ni nadie se sentía más que nadie, no había ahí soberbia, no había altivez, no había quien se sintiera más el uno que el otro, o que se pensara uno más rico que el otro. No, hermanos, ahí todos se veían de la misma manera y todos se daban lo mejor de cada uno para agradar al otro hermano, siempre poniéndose, ¿sí?, en las cosas del Señor. Dice que el que quiere estar más arriba de los demás es el que tiene que servir a todos. El mundo es todo lo contrario. Quieres estar arriba, tienes que estar encima de todos, ¿verdad? Pero en el caso de las cosas del Señor, si tú quieres estar en un lugar privilegiado en las cosas de Dios, tienes que ser el primero que sirva. Y por eso Jesucristo fue el que vino. Dice, yo no vine más que a servir, ¿verdad? Y cuando dio el ejemplo del lavado de los pies, es un ejemplo de sencillez y humildad, ¿sí? Cristo mismo, Dios hecho hombre, vino a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué está demostrando, hermanos? Que necesitamos estar lo más muy humildes, ¿sí?, para poder agradar a Dios y a nuestros hermanos. Dice, comían juntos con alegría. Comían juntos con alegría. No hay cavidad más que para hablar bien de los hermanos. No hay cavidad para criticar, para juzgar, para señalar. No. Entre los cristianos solamente hay cavidad para estar felices, alegres, en paz, gozosos, con amor, con sencillez, bondadosos, misericordiosos, justos. Ese es el cristiano verdadero, ¿sí? Ese es el que tiene que vivir, lo que tiene que salir de cada uno de los cristianos, ¿sí? Ya no hay cavidad para las obras de la carne, ¿sí? Nosotros ya no tenemos, como cristianos, que darle oportunidad a ninguna obra de la carne, ¿sí? Nosotros debemos hacer a un lado todo tipo de obra de la carne, porque ya no corresponde a la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Cuando eso está, dice, hay sencillez de corazón. ¿Y qué pasa cuando hay una iglesia así? Bueno, cuando hay una iglesia así, todo el mundo afuera lo está mirando, ¿verdad? Y de la misma manera que cuando juzgan a una iglesia para mal, también la juzgan para bien, ¿sí? Y por eso dice el Señor, después en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿sí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿sí? La iglesia empezó a amar a todas las gentes, ¿sí? A hablar de nuestro Señor, del amor de nuestro Señor, del perdón de nuestro Señor. Y como Dios ya cambió y transformó nuestra vida, dejamos de ser lo que éramos. Dice, y ahora, ¿sí?, demostraban todo eso al pueblo. Y entonces dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por el comportamiento de la iglesia,
por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de amar, por su forma de tener misericordia, por su bondad, atraía, dice, a mucha gente. Y entonces dice el Señor, añadía. Iban entrando más y más y más al pueblo de Dios. ¿Sí? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven cuán importante es esto? De que la iglesia debe estar siempre en condiciones, ¿sí?, de vivir en hermandad, en unidad. Es tan necesario, ¿sí?, pero al mismo tiempo es tan hermoso, hermanos, ¿sí?, porque cuando no hay envidia, disensiones, pleitos, amarguras, idolatría, celos, iras, codicias, cuando no hay nada de eso, hay paz. Pero cuando hay todo eso, no hay paz. Y entonces una iglesia así no puede estar tranquila y no puede ser un ejemplo para seguir a una iglesia así. ¿Quién seguiría a una iglesia así? ¿Quién? Nadie. Vamos a leer qué significa hermandad para que podamos comprender un poquito mejor. Dice, es fraternidad, amistad, solidaria y desinteresada. Agrupación de personas para un fin desinteresado o de fin colectivo. Unión y buena relación entre hermanos o entre un grupo de personas. Compensación o devolución con igualdad de los afectos o beneficios recibidos. Eso es hermandad. ¿Sí? Vamos a dar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio. Si queremos reducir todo lo que les acabo de leer, así. Yo voy a ver por mi hermano, mi hermana y darle lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. Eso es hermandad. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, cuando escuchaba yo las bandas, esas bandas delictivas, cuando había hermandad entre ellos, nunca dejaban a algún compañero de banda que muriera. Lo levantaban, lo jalaban, pero no lo dejaban tirado. Lo ayudaban hasta el último momento, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, común, que lo vemos en la gente del mundo. ¿Cuánto no más debiera ser entre nosotros como hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te hace falta? ¿Lo acostumbramos a hacer? Si lo hacen así, hermanos, así debe ser. Gracias a Dios. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de poner por obra lo que el Señor hoy nos está marcando. Tiene que haber una verdadera hermandad. ¿Sí? Y si mi hermano está enfermo, ¿quieres que te ore, hermano, hermana? ¿Sí? ¿Quieres un tecito, hermano, hermana? Eso es fraternidad, hermandad. Pero si nuestro hermano o hermana está enfermo o enferma, y yo lo sé, pero no hago nada, entonces algo está fallando. Algo nos está fallando. Y es tiempo de corregir. Es tiempo de enderezar. ¿Sí? Y porque dice la palabra, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. ¿Por qué? No lo sé.
qué prejuicios tenemos o qué es lo que nos detiene de ayudar al hermano o a la hermana. Quizá a veces viene a nuestro pensamiento, ¿verdad? Como a veces le decimos a nuestros hijos, no corras porque te puedes caer, te vas a lastimar. Y nuestro hijo pues corre, ¿verdad? Y se cae y se lastima. Y la primera reacción de nosotros es, te lo dije. A ver, ahora levántate y límpiate, y ahora te van 2 nalgadas más para que a la próxima me escuches. Si eso lo hacemos con nuestros hermanos en Cristo, imagínense, hermanos, cómo nos ha de ir, ¿verdad? No, tenemos que aprender. Si nuestro hermano se merece lo que le pasó o no lo merece, no es problema de nosotros, ¿sí? La iglesia está llamada a servir y ayudar. Si quieres juzgar, no eres juez, hay un juez que se llama Jesucristo. Eso dejémoslo para nuestro Señor, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto. Nosotros solamente, si tú ves a tu hermano necesitado, caído, lastimado, ve, hermano, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Voy a orar por ti, hermano, ¿sí? Eso es vivir una hermandad. Vamos a ir al Salmo 133. Salmo 133. Y la palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y delicioso. ¿Qué es bueno y delicioso? Que los hermanos estén juntos y en armonía. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, cuando los frutos del Espíritu están manifiestos en cada uno de nosotros. ¿Sí se acuerdan los frutos del Espíritu? Gálatas 5. Cinco 22, vamos a leerlo rápidamente. A ver, hermanos, vayamos calificándonos, Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué tal, hermano? ¿Amas? ¿Amas mucho? ¿Vives en gozo todo el tiempo? ¿Sí? ¿Estás gozoso? ¿Tienes paz? ¿Eres paciente? ¿No piensas mal de nadie? ¿Eres benigno? ¿Eres bondadoso? ¿Tienes mucha fe en el Señor? ¿Eres manso? ¿Tienes temple? Contra tales cosas no hay ley. Si tú vives todo eso, hermano, no hay quien te pueda juzgar mal. No hay quien te pueda aplicar leyes, ni espirituales, ni leyes humanas. ¿Por qué? Porque para tales cosas que son frutos del Espíritu, no hay nada que los pueda juzgar, porque todo es bueno, porque todo es para bien, ¿sí? Entonces, si todo eso lo estamos usando o haciendo ya en nuestra vida cristiana, pues alabado sea el Señor. Pero si no lo estamos haciendo, es tiempo de ponerlo por obra en nuestra vida, ¿sí? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego dice versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión,
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué significa el buen óleo sobre la cabeza, hermanos? Bueno, entendemos, ¿verdad? Cuando nos ponemos el aceite, es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el buen óleo es la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos viviendo conforme a los frutos del Espíritu y no conforme a las obras de la carne. No hay llenura del Espíritu si estamos en la carne, ¿sí? Tiene que haber obras del Espíritu para estar llenos, ¿sí? Y luego, ¿qué viene de eso? Dice el Señor, porque allí envía Jehová bendición. ¿Ven por qué la necesidad de que la iglesia esté llena de los frutos del Espíritu? ¿Por qué? Porque vendrá bendición sobre nosotros. Pero no solamente eso. Dice, y vida eterna. ¿Qué más queremos, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que quitar? Pues todo lo que se llame carne, todo lo que se llame pecado, todo lo que se llame iniquidad, quitémoslo, arranquémoslo de nosotros, que no viva más en nosotros, ya no más, ¿sí? Y clamemos para que los frutos del Espíritu permanezcan cada día en nuestra vida. Ok, hermanos, ahora vamos a Marcos capítulo 3. Marcos 3, versículo 31 al 35. Marcos 3, versículo del 31 al 35. Dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Primeramente, que todos nosotros somos hermanos, pero aparte dice que somos también coherederos juntamente con Cristo. Por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Ahora nosotros también somos hijos. A lo mejor a veces no entendemos lo importante que es esto, pero somos hijos de Dios, no por merecimiento propio, no, sino por la sangre de Cristo que pagó en la cruz por nuestros pecados. Y entonces nos hizo partícipes, ¿sí?, de ser hijos de Dios. Entonces ahora, ¿qué es más importante? ¿Las cosas de afuera? ¿Tu familia? ¿Qué dice el Señor? Y esto no significa, para que no vayan a pensar que estamos haciendo a un lado a su familia. ¿Cómo va a decir eso? Que la familia no es importante. ¿Cómo vamos a dejar de amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos? No es así. No está diciendo esto el Señor.
lo que está diciendo que en esta nueva familia que Dios ha instituido, este nuevo cuerpo, esta nueva iglesia, ¿sí?, han cambiado las prioridades. Nosotros no podemos dejar de amar a nuestros padres. Si Él mismo nos dijo en Éxodo 20, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo va a decir ahora, deja a tu madre y a tu padre? No lo atiendas, no lo veas. No. Lo que está diciendo el Señor es, hay un nuevo orden en tu vida. Y ese nuevo orden es que tú vas a agradar primeramente a Dios, ¿sí?, y que le debes dar el lugar que le corresponde a cada uno de tus nuevos hermanos cristianos, ¿sí? Aquí pareciera, ¿verdad?, que Jesucristo está desconociendo, pareciera como que desconoce a su madre y a sus hijos, a sus hermanos, como que si los estuviera rechazando, ¿verdad? Pero no es así, sino que está diciendo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quién? Quien hace la voluntad de mi Padre. Entonces ahora tenemos una nueva familia espiritual. Quizá ya no vamos a tener tanta comunión con nuestra familia como la teníamos antes. ¿Por qué? Pues porque vamos a dejar el pecado, las fiestas, las reuniones, si había vicio, alcohol, cigarro, todo lo que ustedes quieran, ya no lo vamos a tener con nuestra familia, ¿verdad? Yo recuerdo, mi esposa venía a su familia a visitar a su mamá. Y ustedes saben que pues, en el mundo pues siempre hay fiestas y vicios, ¿no? Entonces, pues un día pues tomó la decisión mi suegra de decir, ¿saben qué? Pues a partir de ahora ya en mi casa ya no entra nada que se llame pecado. Y pues los quiero mucho, los siento mucho, pero ya no voy a permitir que aquí se venga y se tome, ¿verdad? Porque yo estoy consagrando mi casa para las cosas de Dios. ¿Dejaron de ser sus hijos? No, ¿verdad? Quizá ya no la vienen a visitar de la misma manera, ya no hacen las reuniones que hacían y quizá ya no vienen tan seguido, pero no dejan de ser sus hijos, ¿verdad? Son sus hijos y serán sus hijos hasta el último día de su vida. Solo que ya ella marcó que tiene una prioridad y esa prioridad se llama Jesucristo. ¿Sí? Y es lo que aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Bueno, aquellos, ¿sí?, que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a ver algunos versículos del por qué somos hermanos. ¿Sí? ¿Por qué somos hermanos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios
honrad al rey. ¿Sí? Dice primero, honrad a todos, respeta a todos, tu familia, a todos los de afuera, dale su lugar. No los desprecies, no les hagas mala cara, son humanos como tú, son creación del Señor. ¿Sí? Pero dice después, ahora dice, amad a los hermanos. Y cuando hablamos de amar a los hermanos, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? ¿Con qué tipo de amor? Recuerden que hay 3 tipos de amor. ¿Sí? El amor filial. ¿Cuál es el amor filial? El amor que tenemos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. ¿Sí? Ahora hay otro, el amor eros. ¿Cuál es el amor eros? El amor que tenemos hacia nuestras esposas o esposos, ¿verdad? Y el último, el amor ágape. ¿Y cuál es ese amor ágape? Bueno, el que el Señor nos ha dado, que está en Primera de Corintios, capítulo 13, hermanos. Vamos a buscarlo, ¿sí? Primera de Corintios, no dejen el otro, de tenerlo a la mano. Primera de Corintios 13. En el capítulo 13, versículo 4 al 8. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8. Este amor es el amor que debemos tener nosotros cuando dice la palabra, amen a sus hermanos. ¿Cuál es el amor? El amor sufrido, benigno, ¿sí? El amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Sí? Hasta ahí. La primera parte del versículo 8. Ese tipo de amor es el que está diciendo cuando estamos en Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 2, versículo 17, cuando dice, amad a los hermanos, temed a Dios. Ese tipo de amor es el que tenemos. ¿Saben cómo podemos simplificar ese amor? Siempre ponte en los zapatos de tu hermano y vas a ver cómo vas a poder demostrarle ese amor. Porque cuando uno se pone en el lugar del hermano o de la hermana, se siente lo que está pasando el hermano y la hermana. Y entonces uno, al sentir lo que está pasando y ve uno la necesidad, es como puede uno ver o ayudar a nuestro hermano o hermana, ¿verdad? Si tú lo ves a tu hermano que no tiene un taco que comer y te pones en su lugar y dices, hijo, es feo pasar hambre, ¿verdad? Qué feo es pasar hambre. Si te pones en su lugar de tu hermano o tu hermana, lo primero que vas a decir, no, pues lo que tenga le voy a dar. No tengo mucho, pero de lo que tengo le voy a compartir un poco. Una parte, ¿verdad? Eso es el amor ágape. Siempre ponerte en el lugar del otro y entonces vas a actuar en beneficio de tu hermano o tu hermana.
Esa es una de las razones del por qué somos hermanos. Otra, Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. La palabra dice así: para que el Dios perdón, 1:7 dije, 1:7, ¿verdad? Ah. ¿Dije 17? No, es Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La pregunta es, ¿por qué somos hermanos? Porque todos los cristianos fuimos o somos redimidos por la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos hace ser hermanos. ¿Sí? La sangre de Cristo nos une. La sangre de Cristo fue la razón por la cual hoy nosotros estamos aquí reunidos. Porque si no hubiera derramado su sangre nuestro Señor Jesucristo, no tendría la razón nosotros de estar aquí reunidos. Porque no tendríamos perdón de nada. Seguiríamos viviendo en pecado. Pero gracias a Cristo y gracias al sacrificio que hizo y gracias a la sangre que fue derramada para pagar su culpa y mi culpa, es que es lo que nos une. Y por esa razón es que Dios nos ha dado un lugar especial. ¿Sí? Otra razón más por qué somos hermanos. Ahí mismo en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 5 y 6. Dice, ¿por qué? Porque todos nosotros los hermanos cristianos tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Repito, porque somos hermanos. ¿Sí? Primeramente, porque todos tenemos un solo Señor, se llama Jesucristo. Tenemos una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos une. ¿Sí? El amor de Dios, ¿sí? Y todo lo que nos ha dado. Esto que estamos leyendo no lo tienen las personas que no conocen de Dios. Los que no han sido redimidos no tienen esto. Los que no han sido perdonados no lo tienen. ¿Sí? Los que no han sido bautizados tampoco. Pero Dios nos une a través de esto. ¿Para qué? Para que todos seamos hermanos. ¿Qué implica ser hermanos? Bueno, que tenemos la gracia de permanecer a una familia espiritual. ¿Sí? Pregunta otra vez, ¿qué implica ser hermanos? Bueno, implica que tenemos la gracia de permanecer a una familia espiritual. Y tenemos deberes hacia los hermanos. ¿Qué deberes tenemos hacia los hermanos? Bueno, los deberes de ayudar, de servir,
de orar, de atender. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Tantito atrás de Efesios. Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10. Y dice la palabra así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Sí? El cristiano siempre se va a dar a notar porque siempre hace el bien a todos. ¿Sí? No se mete con nadie, no anda levantando falsos testimonios, no anda llevando chismes de aquí para allá, no mete ideas, no anda codiciando lo ajeno, siempre está tranquilo, en paz, no se mete con nadie, siempre buscando el bien de los demás. Ese es un cristiano, una cristiana, ¿sí? Y ese cristiano es lo que hace, dice debe hacer, ¿sí? Del bien hacerle a todos. Pero ¿qué más dice, hermanos? Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, antes de hacer el bien a los demás, ¿a quién le debemos hacer el bien primero, hermanos? Según nuestro Señor Jesucristo. A los hermanos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. No me la contesten. Pero esto es para que reflexionemos, hermanos. Si fuera su familia de sangre que tuviera una grande necesidad, ¿le pondrían peros para ayudarle? No, ¿verdad? Lo que necesite. Corremos y buscamos solucionar el problema de cualquiera de nuestra familia. ¿Por qué? Porque los amamos. Si nuestro hijo se enferma, salimos corriendo y vemos que se está desmayando, aunque no quiere reaccionar, no sabemos cómo le hacemos, pero buscamos una respuesta, una solución para que él sane, ¿verdad? En cualquier tipo de situación, a nuestros hijos o padres o familiares de sangre, le damos lo que necesiten sin problema. Déjenme decirles, la hermandad cristiana es mucho más que eso. Pero no lo hacemos. Sí somos hermanos cristianos, sí lo somos. Pero no hemos aprendido a amar y a demostrar el amor a un hermano cristiano como Cristo está diciendo aquí. Hagamos bien a todos. ¿Sí? ¿Está bien? Todo lo que estás haciendo con tu familia está muy bien. Correcto, perfecto, está bien. Pero dice el Señor, pero mayormente a los de la familia de la fe. Esos son primero. Pero no lo hacemos. Y eso es algo que tenemos que corregir. Pero si alguno de ustedes me dice, hermano, yo sí lo hago. Yo primero corro por mi hermano cristiano, mi hermana cristiano, sea lo que pasa antes que mi familia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios te siga bendiciendo. Pero si tú me dices, tienes razón, hermano, la palabra no se equivoca. No le estoy dando el lugar que le corresponde a mi hermano o mi hermana cristiana. Entonces, bueno, el Señor nos avisa, ¿para qué? Para corregir lo que esté hecho mal, para enderezar lo que está torcido, para reflexionar a tiempo, ¿sí? No sea que nos vayamos a ir con ese tipo de situaciones y nunca
pudimos solucionar este tipo de problema espiritual. Por eso el Señor nos avisa con tiempo, ¿sí? Con tiempo, para que enderecemos y para que corrijamos. ¿Ok? Primero, nuestros hermanos cristianos, si tú das lo mejor de ti a tu familia de sangre, muy bien, muy bien. Pero ahora tienes que dar más a tus hermanos cristianos. Dura tarea, ¿verdad, hermanos? Uy, eso sí no me la sabía. Eso sí no sabía yo, que ser cristiano era más que suficiente. Yo pensaba que nada más era así, que un apapacho y nos saludamos y Dios te bendiga y ya nos encontramos en la calle y todos contentos. Yo pensé que nada más era eso, el cristianismo. Y resulta que Cristo me está diciendo no nada más son saludos y que te vaya bien y que Dios te ayude. No. Nosotros estamos, ¿sí?, para ayudar, para servir, para orar, para atender a todos nuestros hermanos en Cristo. Es una gran tarea, pero vale la pena, hermanos. Ya lo dijo el Señor, porque vendrá sobre nosotros bendición y vida eterna. Vale la pena hacer lo mejor de nosotros para recibir grande bendición, ¿sí?, y vida eterna. Yo a veces escucho los grupos, esos grupos que hablan de mucha prosperidad. Y si tú vas a ver cómo el Señor abre las ventanas del cielo y vendrá sobre de ti bendiciones, pero tú suelta tu dinero y suelta. Yo sé que todo eso es engaño, ¿sí? Porque sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos han caído en eso. Pero déjenme decirles, en eso hay una verdad muy grande. Que Dios siempre está mirando al dador alegre. Y nunca deja sin recompensa al que da sin esperar nada a cambio. Yo no digo que lo prueben. Yo les digo que es una verdad. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. Yo les digo una verdad, que es una verdad, porque en lo personal lo he vivido. Y entonces veo la mano poderosa de Dios en mi vida. Y no esperando, yo no espero nada de recompensa de nadie, sino es Dios en su grande misericordia, siempre dando y dando y dando a los que le aman. Por último, ¿qué puede impedir que disfrutemos nuestra hermandad? Porque siempre nos pasa, hermanos, no podemos evitarlo. A veces estamos reunidos y en apariencia unidos, pero hay muchas cosas que aún están estorbando en cada persona y en cada corazón de nuestros hermanos. Y les voy a decir algunas cosas porque a veces nos sucede. Por ejemplo, si yo conozco a un hermano que está aquí reunido, somos varios hermanos que ya nos conocemos de muchos años atrás y conocemos su vida, cada uno de nosotros conocemos nuestra vida, cómo nos hemos comportado, cómo hemos hecho las cosas de nuestra vida. Entonces, cuando uno conoce a una persona de toda su vida, pues uno piensa que la persona pues trae arrastrando algo y que no muchas veces se merece que uno tenga misericordia de él o de ella.
Y eso es un impedimento para que la iglesia viva una verdadera hermandad cristiana. No, es que no lo conoces. Yo tengo un hermano cristiano que es tío de otro hermano cristiano. Entonces el hermano cristiano adulto pues ya es cristiano de muchos años, y el sobrino es cristiano nuevo. Entonces él me decía, no, él todavía no está preparado. Cuando él no está en reunión, no es la misma persona. Pero vimos en él, en el sobrino, vimos que el Señor estaba obrando en él. Y ustedes saben, y ya lo hemos comentado, que cuando una persona está teniendo frutos de arrepentimiento, es notorio. Es muy fácil de ver una persona cuando está teniendo frutos de arrepentimiento. Entonces él era un poco mal hablado para decir las cosas. Y así pasó un tiempo, pero no dejaba de asistir a las reuniones, y se veía en él esa necesidad, esa hambre, esa sed de conocer más de Dios. Y traía en sus propios pensamientos, traía muchas cosas, muchas ideas de las cosas de afuera. Y el Señor lo fue encauzando, lo fue caminando, lo fue llevando, le fue llevando la palabra poco a poco. Y fueron notorios sus frutos. Y ahora yo veo en él una persona diferente. Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros somos impedimento para otros a que haya una iglesia unida. ¿Por qué? Porque aún traemos en nuestra mente cosas del pasado de los que tenemos cercanos a nosotros. Y decimos, no, pero es que él era así. No, yo creo que no ha cambiado. Era un borracho. Y era pleitero. Y era grosero. Y era maldiciente. Y lastimaba a su mujer, y lastimaba a sus hijos. Y no podemos creer que esa persona puede cambiar. Entonces ya tenemos mentalmente, tenemos un perfil de cada uno de los hermanos en Cristo. Y entonces le quitamos valor a la obra de nuestro Señor, porque nosotros cuestionamos y tenemos en nuestra mente una forma de ver a los recién convertidos o a los que están convertidos. Entonces eso es lo que muchas veces impide que disfrutemos una verdadera hermandad. Otro punto, el orgullo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre vemos diferencias entre unos y otros. Y ustedes ya ven, ya lo leímos hace poquito, que la iglesia lo tenía todo en común. Nadie se sentía más que nadie. Y no por el hecho de que alguien tenga más, significa que vale más. Y el que tenga menos, vale menos. O que, pues, lo despreciamos porque, pobrecito mi hermanito.
O pobrecita mi hermanita, vive en una chocita. Pero yo la sigo amando, la amo porque es mi hermana cristiana, pero pobrecita. O sea, hay una soberbia, una vanidad, un orgullo, ¿verdad? Todavía hay eso que está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que todavía estorba para vivir una verdadera hermandad. ¿Sí? Y no debe ser así. ¿Sí? A veces nos viene la soberbia hasta en lo espiritual. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer desde el 5 para comprender un poquito mejor. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa esto, hermano? Hablando de soberbia, ¿sí?, espiritual. Hay hermanos que a veces han leído mucha la palabra de Dios y saben, lo primero que hacen es andar presumiendo que conocen mucho la palabra y que han leído mucho la palabra, ¿verdad? Y dice el Señor, si esto ha funcionado en ti es porque yo estoy trabajando en ti. Y tú no debes sentirte ni orgulloso, ni vanaglorioso, ni altivo, ni sentirte más que los demás hermanos. ¿Sí? ¿Ven cuánta humildad necesitamos tener, hermanos? Otros dicen, no, yo ya tengo 20 años de cristiano. Entonces, como ya tengo 20 años de cristiano, ya todos mírenme, pero así como en alto. Porque yo lo voy a mirar, pero hacia abajo, porque ustedes apenas van creciendo, hermanos. Ustedes no me pueden decir nada porque ustedes apenas están empezando. Yo ya tengo mucha experiencia en lo espiritual. Eso es impedimento, hermanos. Impide que haya una verdadera cristiandad, una verdadera hermandad. Nada debe haber de soberbia, ni de orgullo, ni de vanidad. Porque dice, la letra mata. O sea, no sirve de nada que sepas mucha palabra y conocimiento si no la pones por obra en tu vida. Si andas de vanidoso y vanaglorioso y soberbio, ¿de qué sirve? No, si sabes mucho es para que tú mismo estás poniendo por obra en tu vida la palabra de Dios y tienes que ser cada día más humilde, más y más humilde. Si eres de ayuda, si estás para servir, si estás para atender, si estás para orar para los demás, entonces sí te sirve la palabra. Pero si la usas nada más para sentirte más que los demás, entonces es un estorbo, ¿sí? Y eso impide. Y hay mucho, por eso lo dice el Señor, porque Él sabe
que hay muchas diferencias entre los hermanos. Aparentemente todos somos hermanos, y sí, pareciera que sentimos mucho amor los unos por los otros, pero en muchas ocasiones no lo demostramos, hermanos. ¿Sí? Ahora, Primera de Corintios, capítulo 8. Tantito atrás, el libro de atrás. Primera de Corintios, capítulo 8. Uno. 8, 1. Y dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué está diciendo? Dice que todos tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero el que tiene el conocimiento, en lugar de usarlo de forma humilde, se envanece. Y entonces es una persona que no escucha opinión de los demás, y lo que él dice es correcto. Lo que él interpreta está bien, pero más de eso no quiere aceptar de nadie. ¿Sí? Porque dice: yo tengo mucho conocimiento. Pero la misma palabra de Dios dice: nadie es suficiente para las cosas de Dios. Nadie. Todos somos incapaces. Hay muchas cosas maravillosas de la palabra de Dios que no entendemos. Hay muchos misterios que todavía debemos comprender, que sean revelados. Pero el que conoce un poco, luego se envanece. Y eso es un impedimento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las cosas de Dios, es para que todos podamos aportar, todos podamos aprender, todos nos podamos edificar. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Pues nosotros, después de aquí de la reunión del domingo, nos reunimos allá en San Marcos. En la tarde, a las 5 de la tarde, se reúne la iglesia, la pura iglesia. Y entonces nosotros le pedimos la asistencia a Dios de su Espíritu Santo para que todo lo que hablemos en ese momento sea para edificación de la iglesia, ¿sí? Y para darle honra y gloria al Señor. Entonces todos los temas que hablamos lo hacemos para edificar, y todos participamos y todos opinamos, y alguno dice: bueno, yo tengo una pregunta, leí un versículo pero no le entiendo, todavía no comprendo. A ver, opinamos todos, ¿qué entienden de este versículo? Y todos participamos, cada quien tiene a su entender lo que está comprendiendo, ¿sí? Y de ahí el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender lo que tenemos que entender. Y así hablamos de muchos temas, ¿sí? Por ejemplo, a veces a algún hermano el Señor le da sueño o le da revelación. Hermanos, tengo un sueño que me dio el Señor. A ver, platica. No, pues así, esto, lo otro. ¿Y qué entiendes tú de tu sueño? Pues yo entiendo que me habló para esto y para el otro. O es un sueño que el Señor lo dio para la iglesia. Ah, ok. Hermano, yo entiendo de tu sueño, lo que el Señor me está poniendo es esto y esto y esto. Y así todos opinamos. Pero no hay liderazgos, hermanos. No hay que yo lo que digo es correcto, y ya como yo soy el líder del grupo, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, o lo que se tiene que entender. No. Dios a todos nos da luz, nos da sabiduría si se la pedimos, nos da inteligencia, conocimiento, todo nos lo da el Señor, ¿sí? Por medio de Él es que entendemos las cosas, ¿sí? Entonces eso no debe ser impedimento, ¿sí? Para
vivir en hermandad. Eso cuando dice el Señor que todos en común hacían todas las cosas, todo eso abarca. ¿Sí? No es que solamente estaban ahí juntos y que no pasaba nada. No, es que todos estaban en el mismo sentir, todos estaban en el Espíritu y nadie se sentía más que nadie. Y todos se ayudaban de la misma manera. No había clases sociales, no había clases espirituales, me refiero de rangos espirituales. No había nada, que todos no participaban de la misma manera y de la misma manera se veían todos. Entonces es un impedimento más cuando hay envanecimiento, ¿sí? Envanecimiento espiritual. Y por último, vamos a leer Filipenses. Capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Y ahí vamos a cerrar, hermanos. Pues aquí en esta lectura, pues nos queda más claro lo que hoy estamos hablando. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está, hermanos. Quien quiera leerlo nuevamente, guarden ese versículo y vean cuán clarito está diciéndonos el Señor ahí todo lo que necesitamos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos estar delante de nuestros hermanos. Todo, hermanos, ahí está en ese capítulo 2 de Filipenses, del versículo 1 al versículo 11. De la misma manera como Dios, Cristo, se humilló, así también nosotros debemos siempre andar en humildad. Y que Dios nos ayude a partir de hoy a vivir verdaderamente como hermanos, como cristianos, y que haya una verdadera hermandad y una verdadera comunión. ¿Sí? Si no lo habíamos practicado, es tiempo de ponerlo por obra, hermanos. ¿Sí? No guarden nada contra su hermano, no guarden nada. Si hay diferencias, hermanos, es tiempo de arreglar esos asuntos. Si guardan algo contra su hermano, ya saben qué hacer.
acérquense al hermano o la hermana, hermana, tengo algo contra ti. Con mucha humildad. ¿Sí? Y como son hermanos y está Cristo ahí, esto se va a resolver bien. Porque hay humildad, tanto el que dice como el que recibe. ¿Sí? Y que no haya diferencias. Un corazón para que el Espíritu de Dios esté ahí y para que Jesucristo habite en él, necesita estar limpio. No puede guardar ni una manchita. Nada debe estorbar a nuestro corazón para que Jesucristo habite en él. Entonces, si ustedes guardan algo ahí, tiene que ser sacado, arrancado, limpiado. ¿Sí? Y entonces ahora manifestemos nuestro amor a nuestros hermanos, pero un verdadero amor. Un amor ágape. También acuérdense, lean el capítulo 1 de Corintios 13, ¿sí? Del versículo 4 en adelante, para que sepamos qué tipo de amor nosotros debemos dar a nuestros hermanos. ¿Sí? Vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor.